dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrado en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden las regiones de Galacia, Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Aleluya. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. En esta noche tenemos realmente un tema bastante sencillo, pero a la vez trascendental, necesario, importantísimo en la vida de cada creyente. Y de una manera, hermanos, como digo, sencilla, queremos meditar esta noche con respecto a la necesidad que tenemos de mantener una posición humilde para al mismo tiempo ser enseñados. En otras palabras diría, necesitamos ser enseñados. Por supuesto que dentro de la vida, hermanos, natural, nosotros traemos una larga trayectoria de lo que es el recibir enseñanzas, y casi toda la vida está llena de esta forma de vida, de este ritmo que es el recibir enseñanzas. De una u otra manera, nosotros recibimos enseñanzas y estamos procurando ir desde niños y nos inscriben y vamos y aprendemos y estamos continuamente en esta carrera de la enseñanza, de la asimilación de la enseñanza. Sin embargo, lo increíble en la vida del hombre es que se oponga a ser enseñado. Eso es increíble, pero real y cierto. ¿Quieren ustedes que lo comprobemos rápidamente? Fíjense bien, pues les voy a hacer dos preguntas.
¿Cuántos quieren seguir aprendiendo del Señor? ¿Hace cuánto que es cristiano? Cuando pienso en esto, del tiempo que nosotros llevamos dentro de la marcha, mi pregunta es, ¿somos ya maestros? Quizás haya muchos entre nosotros que recién llegan a la vida cristiana, pero otros ya están hasta ajados de estar aquí. Tostados de tanta plancha que les han pasado, estirados, vitaminados para ver si todavía se sientan bien en las sillas. Es decir, que parece que hemos aprendido a estar, pero como que no hemos logrado llegar a ser maestros. ¿Saben que la Biblia dice, tanto tiempo dice y todavía tenéis necesidad de leche, debiendo de ser maestros? Debiendo de ser maestros, debiendo de ser maestros. ¿Qué significa eso? Que habían desperdiciado el tiempo y no habían asimilado las enseñanzas para poder graduar y ubicarse dentro de una posición que más tarde los llevara a ellos a ser maestros. Debiendo de ser ya maestros. Ahora, cuando se piensa en la vida espiritual o se piensa en la vida material, es lo mismo. Somos quienes creemos que en la vida material tenemos que seguir aprendiendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? En la vida espiritual creemos que debemos de seguir aprendiendo, ¿sí o no? Sin embargo, en la vida material, nuestro nivel es de niños. En el intelecto no sabemos la historia de Grecia, ni de Roma, ni de Rusia, ni de Centroamérica, ni conquistadores, ni inventos de inventores, ni quienes revolucionaron el mundo, ni sabemos qué es la OTAN, ni sabemos qué es el mercado común europeo, ni sabemos nada. Pero yo sé por qué es. Porque no hay libros. Y porque no hay escuelas. Por eso es, ¿verdad? Por eso es. Entonces, ¿por qué es? ¿Por qué? No hay maestros o no hay oídos que quieran oír. Yo más creo que no hay oídos que quieran oír. Ustedes recuerdan cuando Dios en los días de Samuel hablaba y hablaba y hablaba, y dice la Biblia que no había quien escuchara. Y cuando el profeta Samuel, que era un niño, Dios lo llamó, él todavía no entendía cómo era la jugada. Entonces corrió al sacerdote Elí y le dijo, ¿me llamas? Y el sacerdote le dijo, yo no te llamo, ve y acuéstate. Y volvió la segunda vez, Samuel, Samuel, y corre otra vez, dime, Señor, yo no te llamo, ve y acuéstate. Pero ¿saben qué pasó? Que Elí entendió que Dios quería hablar, o que Dios estaba hablando y que por fin había hallado oídos dóciles para aprender, para recibir. Y fue entonces cuando le dijo, muchacho, ve y acuéstate, y si te vuelven a hablar,
Solo di estas palabras: habla, Señor, que tu siervo oye. La Biblia habla que la lámpara de Jehová no se había apagado. Esto significa que Dios había estado hablando a Israel, pero los hijos de Elí y Elí mismo no querían oír, porque ellos tenían sus propios caminos, designios trazados, y no les importaba lo que Dios pudiera corregir en el caminar de ellos. Cuando Pablo escribe a la iglesia, le dice: ya estáis ricos, ya sois sabios, sin nosotros reináis, dice Pablo. Y entonces de una vez dice: ojalá reinaseis. Cuando el Señor habla a la iglesia de Apocalipsis, en el Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, dice: tú dices que eres rico, tú dices. Es decir, cuando uno dice que es rico es porque nada le falta, está saciado. Pero el Señor le dijo: tú dices que ya no necesitas oír, pero yo te digo que tú eres ciego, miserable, cuitado, desnudo, pobre. Y le dice: necesitas colirio en los ojos. ¿Y saben cómo dice la Biblia? Oigan, ¿saben qué dice? El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice eso? No lo dice porque no tengamos orejas, pabellones, tímpano, conducto auditivo y todo lo que es el oído. No, no es eso. Nosotros oímos hasta más de la cuenta. Chambrosos, chismosos. Tenemos oídos de elefante. Y si no oímos, nos inventamos que hablaron de nosotros. Inventores de males. En el sentido físico tenemos oídos suficientes. Pero ¿saben algo? No se necesitan oídos en el sentido físico solamente. Se necesita tener percepción espiritual para oír a Dios. Y se necesita más que la percepción espiritual. En un sentido directo, se necesita que el oído haya sido, voy a decir esta palabra, circuncidado, y haya sido precedido por la humildad. Cualquiera que pretende saber las cosas no pone atención. Y este libro de Dios dice: el necio, a su parecer, es más sabio de los que lo instruyen. Pero es necio porque se ha cerrado a sí mismo, se ha ensimismado y le importa nada lo que los demás tengan que decir. Inclusive en las escuelas, en las universidades, los jóvenes dicen: vamos a estudiar. No estudian. ¿Saben a qué van? A tratar de sacar 6 y 7. A eso van. Pero no van a aprender. Y aprenden a puro método de repetición. Y aprenden algo, pero como que los ideales e intenciones son otras. Queridos hermanos, este asunto de aprender y tener la disposición de ser enseñados es realmente uno de los tesoros más grandes que el ser humano puede tener. Dice la Biblia: en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Qué significa eso? En la docilidad, en la disposición para ser enseñado de un consejero, de otro, es donde reside precisamente el triunfo. ¿Saben, queridos hermanos, que todos cometemos el error de creernos sabios?
Y cuando uno se cree sabio es necio. Cuando uno se cree conocedor es torpe. Por eso la Biblia dice que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Porque el camino correcto, la metodología exacta es cuando debemos de ir, como dice el Eclesiastés. Cuando vayas a la casa de Dios, sean tus palabras pocas y más bien abre los oídos, porque de Dios viene la sabiduría, no del hombre. Ahora nosotros hemos sido reacios para aprender. Cuántas lecciones duras en la adolescencia hemos tenido que sufrir para llegar a entender algunas verdades fundamentales de la vida. Algunas veces no quisimos oír teniendo la oportunidad de escuchar, y hubo necesidad de que sufriéramos algún golpe o algún trastorno o algún otro golpe o alguna herida profunda para entender una lección. Queridos hermanos, en la vida práctica, en la vida material, debemos de ser como esponjas que absorban todo, que sepan examinarlo todo y retener lo bueno. Que sepamos aprender, sepamos poner el oído antes de la lengua, sepamos poner el oído antes que la discusión. Dice la Biblia: el que responde palabras antes de oír, le es necedad. Le es necedad. El que habla antes de oír. Nosotros tenemos que tener la docilidad para ser enseñados. Queridos hermanos, creo que nosotros debemos, quizás antes de poder ser enseñados, considerar exactamente nuestra posición. Esto significará un análisis profundo, real de nuestra vida, para que procediendo entonces en base a lo que realmente somos, podamos ser instruidos de parte de Dios. En la iglesia del Señor, en la iglesia cristiana, nosotros creo que urgimos de esa docilidad y de ese conocimiento exacto de cuál es nuestra posición para continuar aprendiendo. La Biblia habla, si ustedes ya se dieron cuenta, aquí en este capítulo que leímos, de 3 personajes y un cuarto. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Lo leímos ya. Priscila, Aquila, Apolos y Pablo. Habla aquí, hermanos, de 4 personajes. Naturalmente Pablo, el hombre que no se cansa de oír, de ser enseñado de Dios, de ser corregido por Dios, y no se cansa de enseñar a sí mismo. Pero aquí algo bello, y présteme su atención. Lo importante aquí es principalmente estos 3 personajes: el matrimonio de Aquila y de Priscila y Apolos. Noten ustedes, hermanos, que Pablo había llegado, dice la Biblia, a Corinto en el capítulo 18, en los versículos iniciales. En su casa lean la Biblia. Aquí, oigan. Claro, estamos hablando de oír, de escuchar. Pero oigan lo que pasa. Llega a Corinto, y allí en Corinto encuentra a la pareja de Apolos, o de más bien de Priscila y de Aquila. Y dice la Biblia que se unió a ellos porque eran del mismo oficio, hacer tiendas. Pero queridos hermanos,
Vean ustedes aquí algo tremendo. Cómo estos dos personajes, este matrimonio, se dan una pegada con Pablo. Increíble. Pablo, dice la Biblia, que tuvo que haber llegado al corazón de estos hombres, porque no se unió con ellos porque eran cristianos, se unió con ellos porque eran del mismo oficio, pero al final, ¿saben qué pasó con esta pareja? Que se quiso ir con Pablo. Habían llegado a saborear la enseñanza, la instrucción, el temor a Dios, de tal manera que para ellos ya no había otra cosa que vivir tras la enseñanza de aquel hombre de Dios que había sido instruido de Dios. Dios lo había levantado a Pablo como maestro, como apóstol, como perito arquitecto de la iglesia, y ahora aquellos estaban bebiendo directamente de la fuente del que Dios había levantado. Habían llegado, hermanos, a juntarse porque eran del mismo oficio, pero ahora ellos ya no estaban con él porque eran del mismo oficio. Ahora estaban con él porque no podían dejar, hermanos, de apreciar las enseñanzas que recibían de aquel hombre de Dios. Queridos hermanos, uno se sorprende en este tiempo final. Uno se sorprende de ver el poco interés que la cristiandad muestra a los hombres de Dios, y el poco interés que aún los hombres de Dios muestran para los apóstoles y para los hombres que podrían instruirlos a ellos. Los cristianos se sientan y se siembran, y parece que el oído dócil se pierde, y parece que más bien hay una tirantez y un compromiso tipo iglesia, pero se pierde el verdadero valor de la enseñanza. Los ministros, los pastores, los que han alcanzado algún nivel, eso ya no les gusta que otro les enseñe. Por ellos que les den el mundo abierto, y ellos que enseñen y hablen y digan. Pero oír de otro, ser instruido de otro, apreciar lo que el Espíritu de Dios puede dar. Hoy no hay discípulos, hoy hay muchos maestros, pero todos son maestros y nadie quiere ser discípulo. Todos son caciques, ni un indio. Sí, todos quieren ser el pluma blanca. Sí, pero nadie va atrás del hermano. Enséñeme, hermano. Mire, hermano, yo quería preguntarle esto. Hermano. Nadie. Ni los pastores, ni nadie. Ya perdieron la sensibilidad de la enseñanza. Ahora todos son suficientes en sí mismos. No saben nada. Sí, no saben ni explicar las 70 semanas de Daniel. No saben ni qué es eso. No saben el porqué del libro de Ageo. No saben nada de períodos. No saben nada del Espíritu Santo. Y aquí están queriendo dar testimonio de la vida cristiana y ni siquiera son llenos del Espíritu Santo, y no conocen los dones, no conocen el poder, no conocen nada. Maestros de oídos cerrados.
Es fácil detectar un maestro de oídos sordos, porque se le acaba el material. Y entonces tienen que pasar solamente a improvisar y hablar y hacer y a deshacer. Pero él es sordo, ya no percibe el clamor y la sensibilidad y la necesidad de los otros. ¡Sordos! Cuando digo eso, siento que algunos sienten como que un puñal se les clava en el corazón. Ustedes saben de quién estoy hablando. No, no saben, a menos que sean ustedes mismos. Pero parece que la enseñanza ha terminado. Estos Priscila y Aquila atrás de Pablo. Pablo, decinos cómo es decir Pablo, mira, cosé pero habla, cosé pero habla, cosé pero habla. Enséñanos, maestro, enséñanos. Hoy todos son maestros, todos quieren ser líderes y nadie quiere ser discípulo. Váyanse al diablo. Porque antes de ser maestro se tiene que ser discípulo. Y se tiene que ser buen discípulo, no mal discípulo. Y saben una cosa, que aún llegando a ser maestro se debe continuar siendo discípulo. Porque si no, la vida se seca, si no, no hay avance. Porque nadie sabe las cosas como son realmente. Todos necesitamos profundizar y conocer más y más y más y más y más cuando se trata del amor y del poder y de la autoridad de Dios. ¿Quién puede decir lo sé todo? ¿Quién puede decir lo conozco todo? Lo sé todo. Nadie. Entonces, si sabemos que no podemos confesar lo sé todo, ¿por qué tenemos una actitud como si fuésemos rebeldes a ser enseñados y a atender la voz de Dios? ¿Por qué? ¿Leyeron hoy la Biblia? Cállense. No contesten. ¿Leyeron hoy la Biblia? No contesten. ¿Leyeron hoy la Biblia? ¿Cuánto de ella leyeron? Estuvieron hoy conversando o tuvieron la oportunidad de un encuentro con su pastor, con su líder, con alguien, y aprovecharon el momento para expresar sus inquietudes y ser enseñados por él. Saben, uno puede estar como los maestros pueden estar con un montón de discípulos y los discípulos y el maestro echándole humo el cerebro, hirviéndole la sabiduría, y no hay ni un tonto de esos que quiera ser enseñado. Engordados de gases, pasan erutando su misma vergüenza y su mismo empacho, porque no tienen ya deseos de ser enseñados. Pero aprendamos la lección, ustedes y yo, hermanos, que Priscila y Aquila se unieron a Pablo porque Dios en su bondad los unió. Pero ellos se fueron atrás de Pablo y se fueron de Corinto y siguieron caminando con él y llegaron a Éfeso, y todas las regiones las caminaban con Pablo porque tenían deseos de ser enseñados y formados. Cuando uno es un discípulo o nuevo como Priscila y Aquila, es muy común que uno tenga estas inquietudes, arranques y deseos. Pero vean ahora la otra parte. Llega un tal Apolos a Éfeso. Un Apolos que la Biblia describe judío, natural de Alejandría. Oigan esto, escúchenlo. Varón elocuente.
Elocuencia, eso significa poder expresar las cosas de una manera bella, de una manera gloriosa. Es como ponerle oro en las orillas a las palabras y que aquello penetre y deslice en el alma de los hombres. Eso era lo que tenía este hombre. Tenía elocuencia. Podía decir 1000 cosas de 1000 maneras. Podía describir una cosa de 600 maneras. Podía acomodarla al ignorante, al sabio, al letrado, al culto, al inculto. Eso era Apolos. Y oigan, dice que era elocuente, poderoso en las escrituras. Pero óiganlo, había sido instruido el camino del Señor y era de espíritu fervoroso. Hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, oigan esto, óiganlo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Los gatos le iban a enseñar al león. Y el león se quitó los bigotes, la cola y los colmillos y les hizo miau. Yo también soy gato, les dijo. Por favor, enséñenme. ¿Dónde están los leones aquí? Quiero ver leones, allá atrás hay leones. Quítense los bigotes y los colmillos para poder seguir creciendo en la gracia del Señor. ¿Saben qué es lo bello aquí? Lo interesante del mensaje es que a todos nos cae. Los músicos se los pasa llevando, al predicador, a toda la gente, camarógrafos, diáconos. Aquí no se atina, aquí atropella a todo el mundo, pero todo el Señor para que todos seamos hijos de Dios, agradecidos y servidores de Él incondicionalmente. Digan amén, hermanos. Es algo digno de admirar en la vida de Apolos, poderoso en las escrituras, elocuente, instruido en el camino del Señor, hermano, reconocido maestro, que lo llaman unos que hacían tiendas, y allá va el humilde y lo llaman aparte, le dicen: Apolos, te vamos a enseñar más exactamente el camino del Señor. Al poderoso en las escrituras, al de espíritu fervoroso, hermano, era increíble. Imagínense, Apolos necesitaba ser enseñado, que era de espíritu fervoroso, poderoso en las escrituras, varón, hermano, instruido en el camino del Señor, elocuente. Él necesitaba poner un espíritu y corazón dócil como nosotros, que somos tan pobres en las escrituras. Nosotros, ¿saben cómo nos describirían? Hecho pedazos en su forma de hablar, corriente. No lo dirían elocuente, sino corriente. Se expresa re mal, débil en las escrituras, no le gusta ser instruido en el camino del Señor, de espíritu débil. Así tendrían que describirnos a nosotros. Pero ¿saben cuál sería el final? Pero no quiere ser enseñado. Pero de Pablo, más bien de Apolo, dice todos esos calificativos, y sin embargo dice: y lo llamaron aparte y le declararon
más exactamente el camino del Señor. ¿Quién es el que entre nosotros puede tener una corona de suficiencia? Nadie. Por eso la Biblia dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros. No se estén ofreciendo. Yo quiero ser, yo quiero ser líder, yo puedo. No puede nada, hombre. A mí propóngame de supervisor, de pastor, yo ya estoy listo para ser pastor. No está listo para nada. Si los que estamos todavía necesitamos tanto de Dios. Queridos hermanos, realmente necesitamos de tener un oído dócil, sumado a la humildad, habiendo reconocido nuestra verdadera posición, y decir: sí, por favor, enséñame, enséñenme. Yo quiero saber más, yo quiero conocer más, yo quiero saber más, sencillamente para tener que compartir con los que viven en la ignorancia de la vida espiritual. Hermanos queridos y hermanas, que el tiempo no nos avance sin haber tenido un oído dócil, sin haber tenido una consideración de nuestra verdadera posición, para luego, habiendo considerado nuestra verdadera posición, seamos humildes y le pidamos a los maestros que Dios ha levantado: por favor, enséñennos. Cuando ustedes tengan una duda, no vacilen. No vacilen de venir al pastor, a los pastores de zona, a todos nosotros. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué esto? Dígame por favor, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto? No vacilen. Es mejor preguntar que errar. Y si errar es de humanos, es de humanos que no preguntan y que no quieren ser enseñados. Pero nosotros no tenemos por qué dar un paso a ciegas. Tenemos la oportunidad de preguntar: disculpe, yo parezco ser muy brillante, pero la verdad es que yo no sé. Y cuando ustedes digan: yo no sé, enséñeme, entonces la luz de Dios inundará su alma y lo levantará y lo hará un hombre verdaderamente de Dios. Y tengan cuidado de ser hipócritas, porque hay quienes preguntan solo por tentar al maestro, como hacían en el tiempo pasado: maestro, dinos, ¿es lícito dar tributo a César? Pero como él conocía los corazones de todos, como conoce el suyo y conoce el mío, sabe cuál es la verdadera intención, si hay hambre o solo son deseos de tentar al maestro y de ridiculizar al maestro, o de pretender avergonzar al maestro. Queridos hermanos, pidámosle al Señor un oído dócil, que nos enseñe sus caminos, porque mientras más nos bajemos y más humildes seamos, más su diestra nos exaltará para hacer bendición a otros. Que Dios nos ayude a todos, a ustedes y a nosotros, a mí y a ustedes, a todos, y que sobre todo nos dé hambre y sed de su palabra y de su verdad, para ser enseñados en este camino eterno. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque Señor, hay palabra, hay enseñanza en tu libro, hay ministerios vivos hoy que tú has levantado. Señor, reconocemos que necesitamos ser instruidos. Danos la humildad, danos la sencillez, y que no nos hagamos maestros, pastores,
dirigentes de organizaciones cristianas, cuando no sabemos nada. Ayúdanos. Y si algún día hemos de ocupar un ministerio, que sea solo porque tú nos has levantado. Señor, pedimos oído dócil, como Samuel. Habla, que tu siervo oye. ¿Podrían repetir conmigo, hermanos? Habla, que tu siervo oye. Una vez más digamos al Señor: habla, que tu siervo oye. Oh Señor, habla, que tu siervo oye. Amén. Por Jesús. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, para adorarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Aleluya, aleluya. Esta noche yo quiero invitar, si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón a Jesús, que nunca antes se ha entregado y quiere hoy hacerlo, levante su mano. Ahí está. Quiere el perdón de sus pecados, quiere una vida nueva. Levante bien en alto su mano, si es primera vez que lo quiere hacer. Ahí donde está, y diga: Señor, yo quiero ser enseñado por ti. Tú eres el Salvador, el Señor. Yo quiero tener un oído dócil. Yo no quiero ser duro. Yo te necesito, Señor. Si ha venido esta noche a oír el mensaje de la palabra de Dios, esta es su oportunidad para recibir el perdón de sus pecados y empezar una vida nueva. Más personas que se quieren unir, o voy a invitar ahora a aquellos que se quieren reconciliar con el Señor, que han dejado de oír la enseñanza del Señor, que dejaron de atender a la voz de Dios y se desviaron y hoy quieren regresar. Levanten su mano, que quieren regresar los caminos del Señor. Dios les bendiga. ¿Quién más quiere regresar? Que se extravió como una oveja que no quiso oír la voz de su pastor. Ahora es el momento para ser enseñado, para ser instruido, volver a los caminos del Señor. Vamos a orar a nuestro Padre. Vamos a orar al Señor. Oremos todos. Padre nuestro, te damos gracias por estas vidas que han pasado, Señor, aquí al frente. Límpiales con tu sangre preciosa. Lávales, purifícales y hazles criaturas nuevas que puedan, Señor, vivir en el temor de tu palabra, de tu verdad. En el nombre de Cristo, en tus manos nos encomendamos
Guárdales en el nombre de Jesús. Y a nosotros, Señor, ayúdanos siempre a tener un oído dócil en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Todos decididos a buscar más de la enseñanza del Señor. Aleluya. Vamos a saludar a estos hermanos, estas hermanas que se han entregado. Gloria a Dios. Levanten su mano, digan gloria a Dios. Vuelto para allá. Una vez más digan gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, a la familia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Esta noche vamos a finalizar con los anuncios, aleluya, propios.